Cuando un narcisista te lastima, es tentador pensar que, en el fondo, siente algo de culpa, que en algún rincón de su conciencia hay remordimiento por el daño que ha causado. Y esa idea no surge de la lógica, sino de la empatía, porque la mayoría de las personas, cuando lastiman a alguien, sienten arrepentimiento, saben que han herido a alguien con valor, y reconocen la importancia de cuidar la integridad de una relación. Pero ahí es donde el narcisista se desvía completamente de la norma. Su mente no procesa los conflictos interpersonales como lo haría alguien emocionalmente sano. Donde otros sienten culpa, ellos sienten algo muy diferente, una oleada de poder. No es tristeza, no es vergüenza, es gratificación. Y necesitamos entender por qué. El narcisista no ve a las personas como seres autónomos con valor propio. Para él, los demás son extensiones. Extensiones de su ego, piezas de su mundo, elementos que deben encajar en su narrativa grandiosa. Así que, cuando te lastima y ve en ti una reacción, cuando ve el impacto emocional, la confusión, el quiebre interno, algo se activa en su mente. Una confirmación, la certeza de que aún importa, de que todavía tiene influencia, de que no ha perdido el control. Y aunque eso suene contradictorio, en realidad es coherente desde un punto de vista psicológico. El narcisista no es fuerte, es profundamente inseguro. En su núcleo hay una identidad fragmentada, una construcción artificial de yo que siempre está al borde del colapso. Para sostener esa fachada, necesita ejercer dominio, necesita validar constantemente esa máscara que proyecta. Cada interacción con otro ser humano se convierte en un examen, una prueba silenciosa para confirmar que sigue teniendo el mando. Y cuando consigue hacerte llorar, o cuando logras que dudes de ti mismo, incluso cuando logra que te calles en una discusión, eso, para él, es una victoria, aunque dure segundos, aunque sea una ilusión. Pero aquí está la clave, esa sensación de poder es efímera, no es real estabilidad, es un subidón, una especie de dopamina emocional que le brinda alivio por unos momentos, y luego se esfuma. Y cuando desaparece, el ciclo comienza de nuevo. Porque no es simplemente un comportamiento malicioso, es una adicción psicológica al poder, a la validación, a sentirse visto y sentido. Y si no entendemos esto, no podremos ver con claridad por qué un solo momento de daño emocional no es algo aislado, sino el inicio de una dinámica que se repite, que escala, que se profundiza. El narcisista no daña una sola vez, pone a prueba, empuja, observa. Y cuando ve que aún reaccionas, que aún te importa, que aún lo estás mirando, entonces continúa. Cada intento tuyo por comprenderlo, cada gesto de preocupación, cada palabra amable, lejos de calmar la dinámica, la alimenta. Le confirma que sigues ahí, que todavía formas parte de su historia, que sigues orbitando alrededor de su ego. Y por eso la crueldad no se detiene, solo cambia de forma, evoluciona. Algunos se preguntan, ¿esto es consciente? ¿El narcisista sabe lo que está haciendo? La respuesta no es tan simple, tiene matices. No siempre actúan con un plan maquiavélico, como si calcularan cada movimiento con precisión. Pero hay un patrón, una costumbre, y, sobre todo, hay un propósito psicológico que se repite. Puede que no se sienten a pensar, voy a herir a esta persona para sentirme poderoso. Pero, aún así, el resultado es el mismo. Una y otra vez, sus acciones terminan en lo mismo: dominación, dolor, confusión. Y su mente, en lo profundo, lo registra. La gratificación que sienten actúa como una recompensa. Su inconsciente aprende que herir da resultado. Y aquí aparece la verdadera tragedia. Ese subidón momentáneo que sienten al hacerte daño no es señal de poder, es señal de vacío. Porque una persona verdaderamente sólida no necesita destruir a los demás para sentirse estable. No necesita manipular, ni controlar, ni imponer. La compulsión por herir, por dominar, por tener siempre la última palabra, no es señal de fortaleza, es síntoma de una estructura interna fracturada,
El narcisista en realidad no es fuerte, es quebradizo, como una estatua que parece sólida por fuera, pero por dentro está hueca. Y cuando te hace daño, no está mostrando poder, está revelando su miedo, una lucha desesperada por sobrevivir, psicológicamente. Esta es la razón por la que los enfoques tradicionales, como ser amable, paciente o compasivo, simplemente no funcionan con un narcisista. Porque lo que en una relación sana es medicina, en una relación tóxica se convierte en combustible. La amabilidad para ellos no es leída como un gesto de amor. No lo interpretan como humanidad o madurez emocional. Lo ven como sumisión. Tu empatía se vuelve, en su mente, una señal de debilidad. Una prueba de que ganaron. Una señal de que aún tienen poder sobre ti, y eso los envalentona. Les confirma que su juego sigue funcionando. Tu intento por comprenderlos, por tender la mano, por mantener la conexión, no los conmueve, los fortalece, alimenta su patología. Por eso la única opción real no es hablar más fuerte, ni explicar con más detalle, ni dar más oportunidades. Es salir del juego, dejar de alimentar la dinámica, negarse a seguir siendo el blanco emocional de su necesidad de control. Cuando entiendes que tu dolor ha sido convertido en un arma, dejas de justificarlo, dejas de entregarte, y algo en ti despierta, porque tu distancia, tu calma, tu claridad, ya no son frialdad, son compasión dirigida hacia ti, hacia tu alma, hacia tu integridad emocional. Y aquí es donde ocurre la paradoja más poderosa de todas. Cuando dejas de reaccionar, cuando ya no interpretas el papel que te asignaron, la ilusión de poder que alguna vez los sostenía comienza a desvanecerse. Le quitas el escenario, y sin escenario, el narcisista no tiene personaje, no tiene dónde actuar, no tiene audiencia. Y eso, quizás más que cualquier otra cosa, es lo que más lo desestabiliza. Porque, ¿qué viene después de esa oleada inicial de poder que sintieron al hacerte daño? Una segunda etapa, una más silenciosa, pero igual de significativa, la paranoia. Y no hablo aquí de una paranoia psicótica o clínica. Hablo de una tensión psicológica que empieza a filtrarse en su mente, una sospecha constante, especialmente en relación contigo, porque una vez que un narcisista hiere, ya sea con manipulación, con traición o con devastación emocional, lo que sigue no es calma, es ansiedad, un miedo creciente a que tomes represalias, a que los expongas, o peor aún, a que los abandones. Y esta es una paradoja central en su psicología. Por un lado, te tratan como si fueras desechable, te devalúan, te minimizan, te reemplazan. Pero por otro, están completamente obsesionados con mantener el control. Saben que el poder se puede perder, y no soportan la idea. Por eso, apenas terminan de herirte, empiezan a estudiar tu reacción. Te analizan, observan tus palabras, tus silencios, te miden, no porque se arrepientan de lo que han hecho, sino porque temen perder la ventaja. Y ese temor no nace de la conciencia, nace del ego. Si comienzas a retirarte, si ya no das explicaciones, si dejas de intentar arreglar lo que nunca fue tuyo arreglar, empiezan a entrar en pánico. ¿Por qué? Porque la imprevisibilidad es la mayor amenaza para un narcisista. Sobreviven interpretando patrones emocionales. Necesitan leerte, entenderte, anticiparte. Y en el momento en que te vuelves ilegible, cuando ya no respondes como antes, cuando hay silencio donde antes había reacción, introduces caos en su mundo cuidadosamente controlado. Y ese caos no es externo, es interno. Recuerda, el narcisista construyó una identidad sobre ilusiones, y esas ilusiones son frágiles, profundamente inestables. Cuando ya no pueden anticiparte, cuando tus límites se vuelven reales, cuando dejas de jugar el juego o empiezan a perder el control, y en ese punto, muchos duplican su esfuerzo. Vuelven al bombardeo amoroso, de repente se disculpan, simulan preocupación. Pero no porque hayan cambiado, no porque sientan remordimiento,
sino porque necesitan restablecer la estructura de poder, urgentemente, antes de que tú cambies la narrativa, antes de que descubras lo que realmente ha estado ocurriendo. Y si eso no funciona, entonces van al otro extremo. Te difaman, distorsionan tu historia, se convierten en víctimas frente a los demás. Construyen una nueva versión, una donde tú eres el problema. La razón no se trata de verdad, se trata de control narrativo. Porque el ego narcisista se sostiene sobre una ilusión, la de tener siempre el control. Y cuando comienzas a pensar por ti mismo, cuando pones límites, cuando recuperas tu autonomía, esa ilusión empieza a agrietarse. Y lo más devastador no es que tú lo notes, es que ellos lo notan. Y ahí es donde ocurre lo que casi nadie ve. La paranoia comienza a volverse hacia adentro. El narcisista, ahora desprovisto de control, empieza a proyectar, a imaginar amenazas donde no las hay, a reinterpretar la historia. Reescriben los hechos, cambian los roles, y se colocan a sí mismos como víctimas, pero no lo hacen necesariamente de forma consciente. Es un mecanismo de defensa, una forma de proteger esa imagen falsa de sí mismos a la que se han aferrado durante años, porque si realmente enfrentaran lo que han hecho, si reconocieran el daño, la manipulación, la crueldad, tendrían que asumir una verdad que su ego no puede tolerar. Así que se refugian en la negación, en la distorsión, en la narrativa conveniente. Y desde ese momento viven en un estado de ansiedad de bajo nivel, siempre observando, siempre calculando, siempre protegiéndose de las consecuencias de sus propios actos. Se vuelven paranoicos, no solo contigo, con todos, porque en el fondo saben algo que no pueden decir, ni a ti, ni a ellos mismos. Que una vez que alguien despierta, una vez que alguien ve la verdad, una vez que alguien deja de justificarlos, el juego cambia. Y ese cambio es irreversible. Ahora es cuando tu verdadero poder empieza a emerger. Porque no necesitas tomar represalias. No necesitas gritar, ni vengarte. Tu ausencia, tu límite, tu desapego emocional son suficientes. Porque cuando te retiras del juego, cuando dejas de alimentar su necesidad de control, creas un vacío, un silencio. Y en ese vacío, su propia paranoia comienza a devorar el falso yo que han construido. Te conviertes en el espejo que no pueden evitar. No porque los estés confrontando, sino porque ya no estás disponible para sostener su ilusión. Y eso, más que cualquier reproche, los confronta con una verdad brutal, que nunca tuvieron control. Nadie te lo dice, pero esto es real. El narcisista puede parecer frío, confiado, invencible, pero por dentro hay una mente atormentada, un miedo persistente, que alguien en algún momento vea quiénes son realmente. Y cuando dejas de explicar, cuando ya no persigues, cuando no reaccionas, ese miedo se vuelve real. Entonces, si alguna vez te has preguntado, ¿qué siente realmente un narcisista después de lastimarte? La respuesta es clara. El poder que sienten es pasajero, pero la paranoia permanece. Y lo más devastador que puedes hacer, lo más honesto, lo más poderoso, no es pelear, es no responder, no regresar, no justificar. Un narcisista no construye su identidad desde adentro, no tiene una base sólida, construida con honestidad, responsabilidad o crecimiento. Su sentido del yo es reactivo, dependiente. Lo construyen tomando prestada la energía emocional de los demás, de tu admiración, de tu sumisión, de tu presencia. Por eso, cuando te lastiman, no piensan en consecuencias. Buscan dominar, llenar, aunque sea momentáneamente, ese vacío que nunca dejan de sentir. Pero, ¿qué ocurre cuando ese vacío vuelve a abrirse? ¿Qué pasa cuando te retiras? Cuando guardas silencio. Cuando ya no eres su fuente de suministro emocional. Se quedan solos. Y eso, para un narcisista, es aterrador. No por culpa, no por remordimiento, sino porque sin público, sin un espejo que los refleje,
sienten que dejan de existir. El término psicológico es daño narcisista. Y es profundo. No es el tipo de dolor que lleva al cambio. Es el tipo de dolor que los hace girar en espiral. Porque esa ilusión que tanto protegieron, la persona que exige admiración y evita rendir cuentas, comienza a colapsar. Y debajo de todo eso, no hay fuerza. Hay hambre, hay carencia, un deseo desesperado de identidad, sin la disciplina para construirla. Quieren el fruto sin plantar la semilla, la corona sin el reino, la admiración sin el carácter. Así que cuando tú, el espejo, te alejas, cuando ya no crees en su fantasía, comienzan a agrietarse. Pero nunca lo admitirán. No dirán, te extraño. No dirán, me duele tu ausencia. Fingirán. Publicarán fotos. Coquetearán. Se mostrarán más felices que nunca. Pero detrás de esa fachada, lo que han perdido no es solo a ti. Es su reflejo. Y sin ese reflejo, no saben quiénes son. O peor aún, se ven obligados a enfrentarse con el hecho de que no lo saben. Por eso, muchas veces, el narcisista reaparece, intenta volver, inicia otra relación rápidamente, o trata de reinsertarse en la tuya, no por amor, no por conexión real, sino para restaurar la fantasía, para evitar el silencio, para callar la voz que en lo más profundo les susurra una verdad que no soportan. No eres nada sin ellos. Y esa es la verdad emocional que jamás admitirán, ni para ti, ni para ellos mismos. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Que tu silencio es más poderoso que cualquier argumento, que alejarte no es solo un acto de autodefensa, es un espejo vuelto hacia su vacío, y si puedes sostener ese límite, si puedes resistir la tentación de volver a explicar, de arreglar, de dar un cierre, los obligas a enfrentar lo que siempre han evitado, a sí mismos, ese vacío que dejaron crecer, esa desconexión que disfrazaron de carisma, esa fragilidad que vendieron como fortaleza, porque cada persona que queman, cada puente que destruyen, cada conexión que explotan, los deja más solos, con menos credibilidad, con menos intimidad, con menos realidad. Y aunque lo oculten con arrogancia, con risas, con indiferencia fingida, esa verdad no desaparece. En el fondo, lo saben. Cada vez hay menos reflejos disponibles, y se quedan en un mundo que ellos mismos construyeron, uno que ya no les refleja nada. Entonces, si alguna vez te preguntaste, ¿sienten algo después de hacerme daño? La respuesta es sí, pero no es arrepentimiento. Es vacío, es evitación, es negación. Intentan llenarlo con más ilusiones, pero en tu ausencia, en tu fuerza, en tu negativa a participar, haces algo que no esperaban. Los enfrentas con lo único que no pueden manipular, la verdad.